Disculpen que siempre relacione los temas, sobre todo los más importantes, con las elecciones o con la campaña, pero ciertamente nuestras autoridades son las que tienen que resolver, aunque hay mucho de nosotros también, ¿no? Definitivamente la responsabilidad, en el caso concreto de la entrevista que vamos a tener a continuación, es en exclusiva de nosotros, si somos choferes o si somos peatones. Acaba de aparecer un estudio que indica que más del 50% de peruanos no sabe a qué número llamar, ¿no?, en caso de accidentes de tránsito. Hay un factor que se llama, un principio médico, que se llama la hora de oro. Una persona herida de gravedad tiene más opciones, digamos, de salvarse si recibe atención médica en los siguientes 60 minutos, ¿no? No solamente no sabemos nosotros, que deberíamos, creo yo, todos saber atender una emergencia, lo básico, digamos, porque a veces movemos al cuerpo y terminamos afectándole la columna a la persona lesionada, sino que ni siquiera sabemos el teléfono donde llamar, y en la desesperación de querer actuar, decir, en fin, la persona puede resultar fallecida en el acto. Nos acompaña Lorenzo Giordanelli, él es director de Tracklink, especialista en seguridad vial. ¿Cómo le va, Lorenzo? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Son muchos los factores, ¿no? Pero yo creo que hay que, mencionaba yo lo que los futuros gobiernos deben de, lógicamente, hacer para cambiar esta situación, pero ciertamente hay que nosotros mismos hacer un mea culpa, ¿no?, de lo que está pasando. Definitivamente has dicho una cosa muy importante. La responsabilidad de los accidentes de tránsito es nuestra, de lo que manejamos. No es de la infraestructura, no es de la falta de fiscalización, no es porque llueve o el clima o otro. Es nuestra responsabilidad. Es muy simple. Hay países, por ejemplo, en el norte de Europa o en el norte de Estados Unidos, donde la situación climática es mucho peor, donde la infraestructura, aunque no lo crea, en uno de los países donde hay menor accidente de tránsito del mundo es Noruega, donde la estructura vial, yo la conozco muy bien, me la hice toda, no es nada que no creas, o sea, hay una única autopista, toda curvas, con límites de 80, 90, sí. Hay que tener mucha pericia para ir. 9 meses al año hay nieve, hay hielo, o sea, la situación ahí es mucho más compleja y sin embargo es uno de los países donde... Y eso te dice que depende de nosotros. También nos lo dice la tecnología, porque nosotros instalamos sistemas justo en los vehículos que hacen una serie de cosas y que también evalúan un poco los estilos de manejo. Y comparándolo con los otros 39 países en los cuales operamos, definitivamente Perú sale jalado. Y eso nos dice claramente por qué cada 5 minutos hay un accidente de tránsito. Ahora, y dígame, ¿y por qué es que salimos jalados? Tenemos un estilo de manejo muy agresivo. Es agresivo. Sí, esa es la defensiva siempre, ¿no? Esa es la defensiva, que es una cosa curiosa, fíjate. Yo cuando llegué acá en el Perú hace 19 años y me explicaron, lo vi en un folleto de seguro, ¿no? Se recomienda manejar la defensiva. Yo recuerdo que la última vez que me dijeron a la defensiva fue cuando hice el servicio militar en la Fuerza Aérea de mi país, ¿no? La defensa cuando estás en zona de guerra, ¿no? Claro. La defensiva... O sea, tu vida está en peligro, en pocas palabras. Está en peligro en las vías. Es una cosa bien rara, ¿no? Bien curiosa. Me llamó la atención. Después... Y no preguntó usted a qué se refiere con a la defensiva. Bueno, fue suficiente salir a la calle para entender, ¿no? Al toque, claro. Que hay que protegerse. A la defensiva un poco hay que tomar en consideración al otro auto, ¿no? Por más que uno esté en preferencial, o al peatón, ¿no? Un cruce por una carretera no utilizando los puentes, y en fin, ¿no? Sí, definitivamente hay una serie de infracciones que todos cometemos, y sin embargo como que no nos damos cuenta. Primero le damos la culpa a otros, ¿no? Porque nosotros cuando cada mes hacemos sondeos a nivel nacional, ¿no?, y le pedimos sobre el tema de seguridad vial, y la gente nunca se da la culpa a sí misma. O sea, siempre es que la policía no fiscaliza, que la Sutran, que el Estado, que el presidente, que esto, que este otro. La municipalidad. Y que la municipalidad, que el alcalde. Que la señalización. La señalización, muchas gracias. Nunca es responsabilidad de nosotros. Y sin embargo, nosotros con esos sistemas, lo que estamos viendo es que realmente el sistema no detecta infracciones, detecta cómo manejamos. Si nosotros lo comparamos con el estilo de manejo de otros países relacionado con los choques, con los accidentes, vemos que acá definitivamente tenemos un estilo extremadamente peligroso. Y eso guarda relación con las estadísticas de muerte, imagino, ¿no? Guarda relación con las estadísticas de muerte, clarísimo, que de año a año se han incrementado 5.8%, que los jóvenes, lamentablemente, el 48% de las víctimas de accidentes de tránsito son menores de 25 años. En el último año se han incrementado 15% los fallecidos por debajo de los 18 años. Y piensa lo que le hace al país, al futuro del país, una cosa de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces... Y curiosamente es muy diferente de los países alrededor, porque si nosotros vemos con Ecuador, con Venezuela, con Colombia, no hablamos de Chile, es una situación más parecida a la de Centroamérica, más parecida a la de Centroamérica, donde pues
Nicaragua, República Dominicana, en un estilo de manejo bastante salvaje, ¿no? Con debidas excepciones. Entonces, y eso nos explica. Nos explica porque el Perú en los últimos 15 años ha hecho historia a nivel mundial, por el crecimiento de la economía, por el consolidamiento institucional, por el boom gastronómico. Tú ves promocionando Perú en todas las mayores plazas del mundo. Te vas a Londres, en Venecia, en todo Perú, Prom Perú, o sea, hay bastante, decimos, emoción hacia este país, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y sin embargo en el tema de tránsito vial no se traduce. Estamos yendo al revés. Claro, esa es educación. Estamos yendo, claro, también considera, se están vendiendo carros nuevos, y el tema de los carros nuevos debería mejorar definitivamente las estadísticas de víctimas, porque un carro nuevo es mucho más seguro que un carro antiguo, no hay comparación. Y sin embargo no se está revertiendo esa tendencia. Más seguro que cometes el accidente, porque en un carro antiguo no corres tanto de pronto. Sí. Es más seguro que se cometa un... Es que en realidad el principal factor consideraría yo que es la imprudencia, ¿no? Definitivamente. ¿No? Y la falta de respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, si es que tú tienes un parque automotor que te muestra, pues, no solamente es poca pericia, que también la hay, y ahí sí hay que mencionar a las autoridades, porque los periodistas nos cansamos incluso de hacer notas sobre la corrupción que hay en los procesos para sacar la licencia de conducir, en el examen médico, en el examen de manejo, hay corrupción. Entonces, ¿a quién le damos licencia de conducir? A alguien que no está preparado, ¿no? Te diría sobre ese tema específico, ¿no? Yo saqué mi licencia de conducir acá en el Perú por la segunda vez, ¿no? Primera vez en Italia, mi país de origen, la segunda vez acá, el país de adopción, gracias a mi esposa y a mis hijos. Y un proceso bien rígido. Bueno, a mí ni se me ocurrió el tema de la corrupción, ¿no? Claro, claro. Es un proceso bien rígido, bien hecho, en la parte teórica, en la parte... O sea, realmente un examen, yo te tengo que decirle, no te quiero decir, te diría a la altura de Italia, no, mejor. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sí, mejor. Lo he tomado en los dos, puedo decirlo. El tema de la revisión técnica, por ejemplo. También la revisión técnica es un proceso. Sin embargo, ¿qué pasa? Hemos visto, creo, fue en Arequipa, ¿no? Esa empresa que hacía revisiones técnicas por delivery, ¿no? Sí. Que te entregaban, ¿no? Viniendo al tema tuyo. Pero también, por ejemplo, en mi país, el tema de las revisiones técnicas han tenido desde el año pasado que meter videocámaras en todas las oficinas, los talleres que lo hacen, para probar que efectivamente se hizo. Es decir, el problema de la corrupción es un problema que es un problema mundial, pero claro, en fin. Mundial, no va por ahí. El tema es que nosotros aprendemos a manejar desde nuestros padres. No aprendemos a manejar en el tuyo. Claro, porque, vemos esas actitudes. Vemos esas actitudes, salimos a la calle, vemos esas actitudes. Por un lado vemos impunidad, que eso sí es un problema de fiscalización. Por el otro lado vemos que la falta de respeto total y curioso, ¿no? Si tú ves en una vereda, ¿no? Un hombre y una mujer, ¿no? Se cruzan en una vereda, tú verás que acá el peruano es muy gentil, muy caballero, ¿no? Se para y deja pasar a la mujer. A todos los niveles sociales tú lo ves esto. Nosotros hicimos específicamente una observación de ese tipo. Lo vimos desde San Juan del Lurigancho a San Isidro, a La Molina. ¿En público o privado? ¿En transporte público o transporte privado? En la vereda. Personas que caminan en la vereda. Fíjate, los peatones. Todos niveles peatones que caminan. Entonces el hombre deja pasar a la mujer. El más joven deja pasar a la señora. Sin embargo, si a esos dos los subes en el carro, se vuelven enemigos. Son las mismas personas. Se vuelven enemigos. Nos sentimos poderosos de pronto, ¿no? Por estar y en lo un que tanque. no sabemos es que tenemos un arma letal, ¿no? Es un tanque que es un arma letal para nosotros, para nuestros... O sea, los menores de 18 años que son víctimas, ya que se han incrementado el 15% año contra año en el Perú, son pasajeros. Son pasajeros, no manejan. Claro. Entonces son víctimas de esa actitud. Entonces cuando nosotros manejamos así, no solo somos peligrosos para nosotros y para los peatones, sino también para los que transportamos, que típicamente son nuestros seres queridos, ¿no? Sí, claro, debería haber más rigurosidad en todo caso en estos choferes, ¿no? Debería ya no solamente en la preparación, sino también en el castigo, porque lo vemos todos los días, ¿no? Accidentes de tránsito, están involucrados vehículos cuyos choferes han tenido pues una cantidad impresionante de papeletas. Entonces uno dice, aquí tenemos que sancionar, ¿no? Y también incentivar, ¿no? Sancionamos al que comete, como pasa en cualquier ciudad del mundo. Hay un récord y ese récord lo que hace es sacarte de las pistas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te ponen puntos negativos. Si quieres recuperarlo, no es que toda la vida te la vas a pasar sin licencia,
tienes que ir a cursos, ¿no? Tienes que demostrar que tienes interés en cambiar, ¿no? Mira, hay un tema en esto, por ejemplo, la cobranza de las papeletas, ¿no? Porque acá te hacen papeletas, pues en San Isidro, por estacionar mal, te hacen 1.900 soles de papeletas, ¿no? En Boston, una de las ciudades más ricas del mundo, te hacen 100 soles en la papeleta. No, menos, perdóname, 80 soles en la papeleta. 80 dólares. 80 soles, pues son 20 dólares y algo, la estacionamiento prohibido, ¿no? Te lo digo porque acabo de tomar. Te acabas de poner una. Sí, acabo de poner una. Te dejo, me estacioné más de 2 horas. Era Claro. 2 horas. Es difícil a ver y me llegué calcular. 2 horas y 15 y me habían hecho la papeleta. La papeleta, ¿no? Bien bacana, 20 ticket. dólares y Ajá. todo. Como pagar, facilicio por internet y todo. Y después te decía, si no pagas, te retiro el carro, te retiro el brevete, te quito el... Correcto. Y se cumple. ¿Qué hice yo? Inmediatamente. Bueno, de otra manera, pagué por internet mis 20 dólares, 80 Claro. soles y listo. Acá, por ejemplo... Es al revés. A mi esposa le hicieron una multa, una papeleta en Jesús María, ¿sí? Hace 7 meses y no era claro porque no era la policía, sino era la municipalidad, que no es claro si puede hacer papeletas o no. Son 7 meses que tratamos de pagar esas papeletas y no hay manera de pagarla. ¿Por qué no te contesta el teléfono? ¿Por qué no está el empleado? ¿Por qué no sabe cómo se paga? Entonces, claro, cuando tú ves la combi, que el chosicano, que chocan, matan a alguien, dice, tiene 800.000 soles de papeleta, 700.000 soles de papeleta, ¿qué haces a esa unidad circulando? Claro. Que no le cobran, hay un problema de cobranza. ¿Qué hace unidad? Bueno, No es que no existe la regla o no existe la papeleta la hacen, pero no la pagan. ¿Por qué no la pagan? Porque no hay cobranza, no hay un proceso de cobranza, como en las empresas, ¿no? ok, Si no pero yo cobras... hablaba del chofer. El chofer tiene que estar fuera de las pistas. O sea, un chofer que demuestra que no tiene educación vial, que no tiene pericia, digamos, no puede llevar a 20 personas atrás. Está clarísimo. Hay accidentes donde hay buses que se caen al abismo, mueren 25 personas, el chofer tiene 20 años, ¿no? Un veinteañero no deberías manejar, pues un bus es transporte de personas. Claro, no es que tiene son muchos experiencia, factores no que tiene- no... No tiene, hay muchos factores. Ahora, como te decía, nosotros lo que impulsamos es el tema. O sea, por un lado es un tema de fiscalización, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, en varios países del mundo ese tema de las fotopapeletas, ¿no? Pero de forma ya, no con el policía que está ahí, sino están encima de un puente y todo, reducen la mortalidad del 50%. En mi país, en Europa, ha reducido el Claro. 50% las víctimas. 50%, increíble. Acá, por ejemplo, en la Costa Verde, los pocos días que han puesto la fotopapeleta, ¡boom!, se han caído los accidentes, porque la gente Claro. pues manejaba mucho más prudentemente. Correcto. Y lo que pasa si maneja prudente tú, yo y los que estamos, no chocamos. Así de simple. Bueno, O sea, siempre si estamos a la defensiva puede pasar que venga un... pero si todos nosotros, porque, si todos, claro. por ejemplo, la fotopapeleta, la gente, o piensa el Callao, No. piensa el Callao, en Callao casi no hay accidentes. Es verdad, pero también depende de cómo se plantea esta sanción, ¿no? Porque hace un tiempo, cuando recién comenzaron, era más lucrativo que educativo, ¿no? Lamentablemente eso también es un problema que hay en varios países. Hay municipalidades en Europa que ponen en su balance el ingreso para papeletas, Exacto, ¿no? que es un escándalo. O ¿no? le Porque- das, digamos, o le das a una institución, no voy a decir la policía, cualquiera, la tarea de sancionar. Entonces, obviamente, si le vas a dar una comisión, ¿qué va a querer esa institución? Poner las papeletas a diestra y siniestra, como se dice, ¿no? definitivamente, y acá sí O sea, se- todo está al revés. Aquí le ponemos, el impuesto es más alto para el auto nuevo que para el auto antiguo. Sí. ¿Cómo renovamos el parque automotor? 18 años es la edad media del parque automotor vehicular del Perú. No cuadra con No. la posición que tiene la economía peruana en el mundo. No cuadra con No el cuadra. parque vehicular. Como te decía, es al revés de la historia. Y eso que ahora tenemos por lo menos la revisión técnica, porque antes los accidentes se ocurrían porque se malograba un carro. Entonces venía otro y se chocaba o qué sé La yo, ¿no? revisión técnica ha sido una enorme mejora. El SOAT, bueno, Sí, la tolerancia cero para el alcohol también, la ese tipo de tolerancia cosas, cero ¿no? para el alcohol, el SOAT también Claro. ha sido una cosa increíble. El SOAT, Ahora, Lorenzo, pero lo que yo le decía, la imprudencia, ¿no? La irresponsabilidad, la falta de respeto, la intolerancia, esos factores de la noche para la mañana no se solucionan, ¿no? Ya imagínese, una persona de 30, 40, 50, 60 años ya no va a cambiar. Creo que, aunque hay quienes dicen cuando un peruano va a Estados Unidos o a cualquier país, ahí sí respeta, acá no lo hace, pero cuando viaja sí respeta, ¿no? sí, eso también es una cosa bien particular, ¿no? La misma persona que acá manejan de loco van a Miami, ¿no? Y ahí respetan, porque tienen miedo a que ahí sí se cumple la ley, Sí, ¿no? porque ahí sí O te- ahí no hay impunidad, ¿no? Ahí si te agarra un policía, pues haz el signo de la cruz. Haz el signo de la cruz, porque las sanciones y son inmediatas y son... Claro, o sea, hasta pueden sacarte del país.
Hasta el Señor de la Cruz, por eso que la gente... Pero, a ver, ¿Cómo cambiamos entonces, Lorenzo? ¿Cómo hacemos esto acá? El tema de la fiscalización, pues hemos visto que tenemos varios problemas. O sea, hay que mejorarlo, pero progresivamente, empezando por la cobranza, créeme, ese es el tema principal. Tenemos que dar un incentivo, o sea, que le convenga a la gente manejar bien, manejar mejor. Como se ha hecho en otros países, donde también hay problema, porque no creas, en cualquier país, cuando hay una víctima de accidente de tránsito, el gobierno, el país, la gente llora porque es una víctima absolutamente evitable. O sea, no es un accidente, eso depende de la imprudencia de alguien, entonces sí es absolutamente evitable. Entonces, sistemas de tecnología que se instalan en los carros y que han empezado la compañía de seguro diciéndole a su asegurado, pon ese sistema, te da una nota como en el colegio. La idea no es ver que eres malo, no va por ahí, sino es decir, ok, acá empiezas, si es que llegas a esa nota superior, o sea, mejoras tu estilo de manejo, yo te voy a dar un premio, te voy a hacer un descuento, te voy a regalar algo. Entonces, como que el conductor está incentivado y también ve en su computadora, en su teléfono, ¿no? Cada semana cómo mejora, ¿no? La cosa, y dice, bueno, ya mira, lo puede compartir en Facebook. En Estados Unidos y Europa pasa con el seguro, ¿no? Tienes un buen récord, pagas menos. Pagas menos, como es justo. Acá tienes un buen récord, no te dicen no te vale seguro, señor, pero te cobran el doble, el triple, ¿no? Ya depende de ti, ¿no? Depende de ti. El bolsillo, pues, es el principal. Te duele, pero fíjate, el tema no va por el castigo, o sea, el tema va por el incentivo. Es decir, mira, yo, no es que si manejan mal te castigo, yo lo sé que manejan mal. El 82%, según nuestro estudio, nuestra estadística, los peruanos maneja por debajo del límite mínimo aceptable. El 82%, es absurdo. Entonces ya sabemos que somos malos. Pero te dan un incentivo para mejorar, premio, o sea, reconocimiento social. Para ¿no? motivarte, ¿no? Para motivar, eso es la vida. Nos ha ganado el tiempo, Lorenzo. Vamos a terminar con lo que comenzamos, y era el tema de los números de atención médica, porque eso también puede salvar vidas, ¿no? Definitivamente. Acá falta mucha información también. Cuando hay un accidente de tránsito pues grave, lo primero es el herido, ¿no? ¿Y de qué nos morimos? Desangrándonos, sin ser muy técnico. Sale sangre y nos quedamos sin sangre y morimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tapar esa salida de sangre. ¿Quién puede hacerlo? Ni tú ni yo. Tiene que hacerlo un médico. Hay que hacer que un médico o un experto en primeros auxilios llegue lo antes posible. ¿Cómo es que este señor llegue lo antes posible? Si es que lo avisamos. Entonces, si llamamos el 111, que no existe, si llamamos el 103, que no existe, y así te digo números que han salido en esta investigación, pues, no existe. 116. Es el 116, los bomberos, el 105, la Policía Nacional, porque, inclusive, lo quiero decirlo porque, aunque no tengamos saldo en el celular, aunque no tengamos el centavo para hacer la llamada del sector público, son números gratis que podemos llamar siempre. Correcto. Lo llamamos y podemos salvar la vida a alguien. O como hacen en Europa con sistemas tecnológicos que detectan el choque y automáticamente avisan a una central de emergencia indicándole dónde está el accidente. Evitar bastantes y eso, muertes, para llegar más rápido. Ese es el secreto. Y en la hora de oro se reducen, en Europa reducen los fallecidos del 9%. 9%, imagínate un hijo nuestro, ¿no? 9%. Y de heridos con discapacidad del 15%. Wow. Solo por llegar antes, ¿no? Más de 74.3% de peruanos afirma que nunca se ha comunicado, nunca ha llamado a un número de emergencias por auxilio frente a un accidente vehicular. O no es saben terrible. o piensan que otro lo ha hecho. Ese es el problema. Sí, pues, bueno, Lorenzo, gracias, ha sido muy amable, ¿ah? Importante analizar estos asuntos. Lorenzo Giordanelli, director de TrackLink, especialista en seguridad vial. Nos ha ganado el tiempo, pero la información no se detiene aquí en 7.3 Noticias. Allá viene Rocío Aleaga. Tengan una excelente tarde. Permiso.